Hola, mi nombre es Sebastián Carmona, soy estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y en este video les voy a presentar la tarea número 2, creación de protocolos del programa de imagenología convencional. Para esta tarea nos dividimos cada persona con dos proyecciones, de la parte superior y de la parte inferior. En este caso, para la parte superior tenemos el estudio de escápula. Para el estudio de escápula, se utilizará una proyección anterior-posterior en un chasis de 24 por 30 longitudinalmente. El rayo central va dirigido al centro de la escápula para diagnosticar fracturas, luxaciones, artritis, etc. Las posiciones del paciente deben estar en decúbito supino con la escápula en medio de la mesa, asegurándose que los hombros estén en un plano transversal con el brazo en abducción a 90 grados. Y los criterios de evaluación tienen que ser que la radiografía no quede rota en ninguna de las posiciones. El rayo siempre debe quedar centrado en la escápula. La radiografía debe quedar con penetración para visualizar las estructuras óseas y blandas. Y la radiografía tiene que quedar nítida en todas las posiciones, libre de artefactos. Y para la parte inferior escogí el cuello del pie en una proyección lateral. Eh, En la proyección lateral se utilizará un chasis de 24 por 30 dividido transversalmente por la mitad. El rayo central iría dirigido sobre el cuello del pie y se diagnosticarán fracturas, luxaciones, artritis, etc. La posición del paciente debe ser de cúbito lateral sobre la extremidad afectada y los criterios de evaluación son que la radiografía no quede rotada en ninguna de las posiciones, que el rayo siempre esté dirigido al cuello del pie. La radiografía debe quedar con penetración para visualizar las estructuras óseas y blandas. La radiografía debe quedar nítida, libre de artefactos y en todas las proyecciones. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María José Velázquez González, estudiante del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. En este video daré explicación a la tarea número 2, conceptualización anatómica, en las cuales debimos elegir dos estructuras anatómicas. Para la parte superior elegí el hombro, que tiene una proyección anteroposterior. Un chasis 10 por 12. El rayo central se debe angular 10 grados en dirección cefálica y debe ingresar por el apófisis caracoides. Los diagnósticos para este tipo de radiografías son las inflamaciones, deformaciones, fisuras o fracturas. La posición en la cual debe estar el paciente debe ser de cúbito supino o en bipedestación. El criterio a evaluar es poder ver en su totalidad los campos pulmonares nítidos y sin ningún tipo de movimiento. La parte inferior, la estructura anatómica es la pierna, con una proyección lateral, un chasis 35 por 43. El rayo central se debe ajustar justo en el centro de la pierna. Para el diagnóstico con este tipo de radiografía se pueden encontrar malformaciones, inflamaciones, deformidades, fisuras o fracturas. El paciente debe estar en posición de cúbito supino y los criterios a evaluar son que en su totalidad en el campo no se debe ver ningún movimiento. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Saldarriaga, soy estudiante de la UNAM del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hoy les voy a hablar del protocolo de antebrazo y de cadera. Iniciamos con el antebrazo. Esta es una proyección lateral de una radiografía del antebrazo. El chasis para esta radiografía es de 30 por 35, dividido longitudinalmente. El rayo central debe ir dirigido perpendicularmente a la parte media del antebrazo. El diagnóstico de esta radiografía puede ser fracturas, malformaciones óseas, deslocación de las articulaciones, inflamación. La posición del paciente es sentado al lado de la mesa con el brazo flexionado en un ángulo de 90 grados. Los criterios de evaluación debe observarse tanto la línea proximal de los carpos como la distal del húmero. La articulación del codo debe ir flexionada a un ángulo de 90 grados. El epicóndilo del húmero debe quedar superpuesto. Eh, También la cara distal del radio y del cúbito debe quedar superpuesta. Continuamos con la cadera. El chasis de la cadera es de 24 por 30.
El rayo central debe ir dirigido a nivel de la cadera afectada, a nivel superior del trocante mayor. El diagnóstico son fracturas, infecciones en la articulación de la cadera, tumores. La posición del paciente se encuentra acostado en la mesa de cúbito supino. Los criterios de evaluación debe verse en la radiografía en la totalidad de la articulación de la cadera, incluyendo los huesos ilión, isquion y pubis. El fémur proximal debe observarse sin acortamiento de su cuello. El trocante menor no debe verse en la radiografía. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lady Gutiérrez, soy estudiante de la UNA, estoy estudiando radiología e imágenes diagnósticas y por medio de este video voy a dar explicación a los protocolos elegidos, el cual fue húmero y rodilla. Vamos a hablar sobre el húmero. El húmero es un hueso largo y robusto que forma parte superior del cuerpo humano y que se unen con el cúbito y el radio. En la radiografía o proyección lateral del húmero, el chasis debe estar aproximadamente a una distancia de 40 pulgadas, que es aproximadamente 100 centímetros del punto focal del tubo de rayos X. Su rayo central debe estar centrado al húmero desde un ángulo lateral con el brazo extendido y en posición neutral, para así poder diagnosticar o evaluar fracturas, lesiones articulares y otras patologías en la región lateral del hueso del húmero. En esas proyecciones, pues se busca adecuadamente visualización de las articulaciones y correcta postura del brazo. Ahora vamos a hablar sobre la rodilla. La rodilla es una articulación del cuerpo humano que se encuentra en la parte inferior de la pierna que conecta con el fémur y la tibia. Para tomar una radiografía o proyección AP, el chasis debe estar aproximadamente a una distancia de 40 a 45 pulgadas, aproximadamente 100 a 115 centímetros del punto focal del tubo de rayos X. El rayo central debe estar perpendicular al chasis y centrado en la articulación de la rodilla, donde el paciente debe estar en posición supina, acostado, boca arriba, extendido y el pie alineado con la articulación de la cadera, y así pues dar diagnósticos como fracturas, enfermedades articulares o lesiones óseas. En esas radiografías pues se evalúan aspectos como la nitidez de las estructuras, la correcta alineación de la articulación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Julián González, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. En este video les hablaré sobre los protocolos a tener en cuenta en una radiografía de codo AP y en una radiografía de fémur lateral. Para la de codo AP debemos tener un chasis de 18 por 24, la posición del paciente es de estación o de cúbito supino, la posición de la estructura es el codo completamente extendido, la palma de la mano, que aunque no queda en la radiografía, es importante que quede mirando hacia arriba. El rayo central de la radiografía debe ir perpendicular a la línea del codo, en todo el centro del codo. Los diagnósticos posibles para una radiografía de codo son fisuras o fracturas en los huesos inmersos de esta articulación, también por desplazamiento de los huesos de la articulación. Los criterios de evaluación debe visualizarse la parte distal del húmero y la parte proximal del cúbito y el radio. Para la radiografía de fémur lateral tenemos un chasis de 35 por 43, la posición del paciente es de cúbito lateral, la posición de la estructura, la rodilla debe formar un ángulo de 45 grados más o menos, y también del lado lateral el hueso fémur. El rayo central debe ir en el tercio medio de la pierna del fémur, así como se ve en la imagen, casi que en la mitad de la parte alta superior de la pierna. Los diagnósticos posibles para esta radiografía es por malformaciones óseas, fracturas o fisuras e inflamaciones en las articulaciones. Los criterios de evaluación para una radiografía de fémur debe visualizarse la articulación coxofemoral y la articulación de la rodilla, como se ve en esta imagen. Eso es todo, muchas gracias.